Rotura crónica de espesor completo de anchura total del tendón supraespinoso. Soy Cordero Sánchez Julio y traigo buenas tardes o buenos días y traigo el presente caso. O con ustedes comparto el siguiente caso. Se trata, se trata de una paciente femenina de 63 años que presenta dolor al movimiento del hombro derecho. Ha tenido una pérdida de fuerza gradual y su accidente ocurre durante la pandemia. No recuerda exactamente qué fue lo que pasó, solo recuerda que le hicieron radiografías en ese momento y no encontraron ningún hallazgo de consideración. Por lo cual se decide realizar una ecografía de hombro, encontrándose a nivel de la inserción del tendón supraespinoso tanto en el plano longitudinal y transversal la ausencia del mismo. En el plano longitudinal podemos ver que no está presente el tendón supraespinoso, tampoco la apariencia en pico de ave típica. Por el contrario, vemos el borde óseo, el borde cortical del húmero, engrosado, irregular, en el lugar donde debería estar el tendón supraespinoso. Se ha herniado el músculo deltoides está ocupando su lugar. Y por acá vemos la interfaz con el cartílago, ¿no? La interfaz anecogénica. En el plano transversal, lo mismo, el músculo deltoides se ha herniado. Podemos identificar hacia la parte anterior al bíceps y podemos identificar algunos depósitos de fibrina y granulaciones. Estos vendrían a ser depósitos de fibrina y granulaciones porque precisamente dejan el borde óseo engrosado e irregular. No podría llegar a ser tendón normal o tendón restante, tendón que no se ha roto, porque vemos la irregularidad cortical. Y eso es precisamente lo que producen las roturas crónicas, el engrosamiento de todo la carilla articular, de todo el borde óseo. Muy bien. Si lo comparamos con imágenes normales, vemos que relativamente el tendón supraespinoso es un tendón voluminoso. Tiene una forma característica de pico de ave en el plano longitudinal y los bordes óseos a nivel de su inserción son finos, regulares. Lo mismo en el plano transversal. Aquí está el bíceps, acá vemos la regularidad del plano de inserción a nivel del húmero y vemos al tendón supraespinoso con un adecuado volumen. Entonces, en este otro video podemos apreciar claramente cómo el vacío, cómo esta porción anecogénica se prolonga hacia el plano posterior o hacia la parte posterior. ¿Ve? Entonces aquí, exactamente aquí, podemos decir que la rotura empieza desde acá hasta involucrando toda esta parte posterior, porque acá yo no identifico el tendón adecuadamente y aparte en este nivel también todo la cortical ósea está engrosada, toda la parte cortical está engrosada. Entonces eso me dice que la rotura es crónica. Muy bien. En el siguiente video podemos seguir este depósito de fibrina para tratar de buscar o para tratar de hallar qué pasó con el tendón infraespinoso, ¿no? Esto es miren cómo cambia inclusive eh, el borde óseo, ¿no? Acá el borde óseo ya se ve mucho mejor porque acá el tendón infraespinoso está insertado adecuadamente, pero en la parte anterior vemos todo el engrosamiento, ¿eh? Todo el engrosamiento del borde óseo. Entonces eso me indica que la rotura es crónica y que eso no es tendón remanente o no es un cabo remanente del tendón supraespinoso. ¿Ve? Ahí todo está engrosado. Justo a este nivel también hay un engrosamiento. Y cuando pasa hacia la parte normal de inserción del infraespinoso, ya no vemos ese engrosamiento. Ya el contorno óseo está regular.
y tampoco vemos la herniación del músculo deltoides. El músculo deltoides ya no se mete, ya no se pronuncia hacia abajo ocupando el lugar del infraespinoso porque el infraespinoso está adecuado, está insertado de forma adecuada. Recordemos también que las fibras del supraespinoso e infraespinoso están íntimamente relacionadas y a veces es casi imposible distinguir qué fibras son del supraespinoso y qué fibras son del infraespinoso. Entonces, generalmente hay un lugar donde llegan a compartir ambos las mismas fibras, ¿no? Y esto nos ayuda también a entender posteriormente la clasificación de Snyder. ¿Por qué? Porque yo, al no poder identificar adecuadamente qué fibras en un momento no voy a identificar qué fibras pertenecen al tendón supraespinoso y qué fibras pertenecen al infraespinoso, lo mejor es hacer una medición en el plano transversal y decir si ha involucrado a un tendón o a los dos tendones. Volvemos al plano transversal y efectivamente acá podemos medir a partir de, acá está el bíceps, está bien insertado, desde acá podemos hacer la medición hacia la parte posterior, hasta acá. Y acá podemos decir que ha involucrado a todo el tendón supraespinoso y tal vez parte del bíceps, ¿no? Y en la clasificación de Snyder está claramente que una ruptura de anchura total involucra, perdón, o tiene un diámetro de 3 a 4 centímetros. Sin embargo, hemos demostrado en el otro video y en este corte longitudinal que el infraespinoso está conservado. Ante una maniobra dinámica, no podemos identificar adecuadamente el movimiento del supraespinoso y en su lugar también vemos una imagen anecogénica, una imagen vacía y un movimiento errático del plano muscular, como si estuviera abultado, como si estuviera saltando. En cuanto a la clasificación de Snyder para las roturas de anchura total del tendón supraespinoso, como mencioné, llega un momento donde no se pueden diferenciar las fibras del supraespinoso y del infraespinoso. Como se comparten estas fibras, lo mejor es medir para tener una idea de que lo mejor es medir para tener una idea de que si se están afectando uno o más tendones. Entonces, si esta medición en el plano transversal mide entre 3 y 4 centímetros, hablamos efectivamente de toda la anchura del tendón supraespinoso y parte de otro, en este caso el infraespinoso, con un grado de retracción importante. Cuando la anchura es menor de 2 centímetros, hablamos de la afectación de un solo tendón, y cuando la medición de la rotura tendinosa en el eje transversal es puntiforme, hablamos de un solo tendón. Llegará a afectar 2 o más tendones cuando vemos un grado de retracción importante y la cabeza humeral aparece mucho más calva. Entonces, en este caso podemos hablar de un tipo de clasificación de Snyder C3 porque medido en el plano transversal, esta rotura mide 3.2 centímetros desde este punto hacia este punto posterior. Ya hemos demostrado que el tendón infraespinoso está conservado, entonces involucra a todo el supraespinoso. Sobre todo en este video podemos demostrar que efectivamente todo el supraespinoso está roto, es de anchura completa, porque todo el supraespinoso está roto, y acá justamente a este nivel deben compartir fibras tanto el supraespinoso como infraespinoso, pero a este nivel el infraespinoso ya está conservado. No afecta o afectaría parcialmente al infraespinoso, pero en su lugar de inserción está en se visualiza adecuadamente. La comparación rotura crónica versus aguda. ¿Por qué es importante?
Porque al principio, cuando uno empieza a hacer ecografía de partes blandas o ecografía articular, cuando ve rupturas crónicas podría confundirse, sobre todo por estos depósitos de fibrina, podríamos confundirlo con, eh, con una inserción normal, tal vez un pequeño, una pequeña disminución del grosor del supraespinoso. Esto podría llegar a ser para los principiantes una pequeña disminución de grosor del supraespinoso, porque efectivamente hay cierto tejido granular, hay cierto tejido ecogénico y recuerda mucho al supraespinoso. Pero acá la clave es visualizar la cortical. La cortical aparece engrosada y esto me está diciendo que este lugar de inserción no es el adecuado. Acá ha pasado algo. ¿Por qué? Porque la cortical está gruesa, está irregular. Entonces, esto me está diciendo que acá hay una ruptura crónica. Y esto no es supraespinoso, esto simplemente es depósito de fibrina. Lo mismo en el plano transversal. En el plano transversal tal vez podríamos pensar que el tendón supraespinoso se ha encogido, se ha afilado un poquito nada más. Pero miren cómo está engrosada la parte, o se ve irregular también la parte de la cortical. Se ve netamente irregular, se ve de una forma que no es la adecuada. La comparamos nuevamente con la parte normal, con la adquisición normal, y vemos que el borde óseo, el contorno óseo debe ser definido, ecogénico, no irregular, tanto en el plano transversal como en el plano longitudinal. Entonces, ya no podemos confundir esta ruptura también crónica con tendón supraespinoso normal. Entonces, eso nos está orientando a decir que eso es una rotura crónica también. Como tanto en este caso, como en este artículo que se han publicado estas imágenes y como en el caso presente. Eh, ¿Cómo podemos diferenciar una ruptura aguda también? La clave para la ruptura aguda es la presencia de líquido. No va a haber irregularidad ósea, no va a haber irregularidad a nivel de la cortical. La cortical va a estar conservada, pero en lugar del supraespinoso eh, va a haber depósitos de líquido, ¿no? Tanto en el plano transversal como en el plano longitudinal. En el lugar del supraespinoso hay depósito de líquido. Y claro, aún el músculo deltoides no se ha herniado hacia la parte posterior, no se ha herniado todavía, ¿no? Inclusive en estas otras imágenes el músculo deltoides no se, no se ha herniado tampoco acá. El depósito de fibrina ha hecho que no se hernie, entonces también podemos decir que esto es normal, pero ya hemos dicho que la clave acá son los bordes óseos irregulares. En la ruptura aguda, lo que nos va a ayudar a determinar la ruptura aguda es el depósito de líquido o el contenido líquido que va a reemplazar el lugar de inserción normal y dando como resultado la separación de los cabos tendinosos, ¿no? Ahí están los cabos tendinosos, tanto en el plano transversal como en el plano longitudinal. En cuanto a la evaluación del músculo supraespinoso para determinar la disfunción, vamos a encontrar que en las rupturas crónicas efectivamente va a comenzar el reemplazo de músculo por el depósito graso. Es decir, el músculo va a ser reemplazado por grasa simplemente, ¿no? Entonces, en este caso, en el caso que yo he presentado, efectivamente en el nivel del supraespinoso, a nivel del músculo supraespinoso derecho, que es el afectado, ya hay más proliferación de grasa. En la parte izquierda, en el tendón no afectado, vemos que el músculo se conserva, ¿no? El músculo anecogénico con la forma de plumas de ave se conserva, pero en el lado afectado vemos el depósito de grasa e inclusive un aumento del volumen del músculo supraespinoso. También puede ocurrir una hipertrofia muscular. Entonces, los grados de atrofia también se deben informar eh, según la clasificación de Gutalier, donde tenemos un grado 0 sin depósitos grasos, un grado 1 con algunos de estos depósitos grasos, el grado 2 con menos grasa que músculo, el grado 3 igual proporción entre grasa y músculo y el grado 4 más grasa que músculo. Esta clasificación ayuda para la posterior intervención quirúrgica y también da un valor pronóstico.
Entonces, en las rupturas completas de anchura total, debemos utilizar la clasificación de Snyder y también el grado de atrofia grasa según Goutalier. Muy bien, eso sería todo. Muchas